Les voy a contar mi experiencia con la ayahuasca, pero que quede claro que con esto yo no quiero convencer a nadie ni espantar a nadie. Voy a hablar sobre mi mera experiencia que yo viví, que de verdad fue un antes y un después de Nes Ornelas. Cuando a mí me invitaron a probar esta ayahuasca, yo no tenía ni idea de lo que era. No tuve tiempo de investigar, solo sabía lo que te podía ocasionar, pero no me di tiempo como de investigar. Trato de no hacerlo porque luego te llenas de mucha información, tanto buena como mala. Y yo lo que voy a contar aquí es mero mi experiencia. No significa que a todos les suceda igual, porque incluso los que estábamos ahí en ese momento no todos tuvimos la misma experiencia, pero ahí les va. A mí me invitan, fue un junio del 2019 por ahí, y me hablan que es un santo daime. No investigué que era santo daime, hasta ese día yo supe que era cánticos y tomar el ayahuasca, que eran shots como de tequila que te daban. Obviamente que todo el mundo ya sabe que es la ayahuasca, es una raíz que proviene de allá del Amazonas o de la selva amazónica que viene siendo como Colombia, Brasil y varios países de por allá. Y pues te dan shots de esa bebida y pues tienes como viajes, que cada quien tiene experiencias muy diferentes. Y yo lo que me recuerdo que viví era que eran cánticos, porque hay tipos como de ceremonias. Hay ceremonias donde estás en la playa y te acuestas y te están guiando con tambores y etcétera. Y tú estás en tu viaje, en tu momento y te están ayudando como que no te pierdas, pues a que no te vayas. Y lo que yo viví se le llama Santo Daime, que era como más cánticos y estar ahí, te daban unas hojitas y era cantos y al mismo tiempo en medio había como veladoras, velas y fuego y de repente te dejaban que te fueras, pensaras y de repente te regresaban y etcétera. El que yo viví, pues él es más relax. Hay unos que son como de toda la noche y el que yo viví literal fue horas. La situación conmigo es que ya me lo han dicho y yo lo sé porque tengo eso de atraer mucho a las cosas espirituales, pero ya me habían dicho que yo tengo la glándula pineal muy desarrollada, o sea que tengo ese pedo de ver cosas como espirituales y ya se los he contado en videos pasados donde ya les he dicho algunas historias que he tenido con este mundo espiritual. Y yo recuerdo que en el segundo shot, porque nada más me tomé 2 shots de esa bebida que es muy amarga, recuerdo que veía mis manos y veía mi sangre correr por mis venas, veía mis manos, sentía cada cosa, cada textura, veía los poros, pero haz de cuenta como si los vieras en zoom, así en lupa, se me iban agrandando hasta que veía cada textura del poro y así tocaba mi pelo, tocaba todo sentía De repente empecé a ver los huesos, mis huesos, y literal veía los huesos de mis manos, veía los huesos de mi piel, de mi todo, y cuando volteé a ver a todos los que estaban ahí en el círculo, en el cántico, los veía todos calacas, calaveras, eran unas calaveras ahí brincando, bailando. Yo recuerdo que me les quedaba mirando y cuando abría los ojos bien eran sus caras normales, pero cuando hacía los ojos así, chiquitos, era cuando lograba ver sus rayos X literal. Pero lo que ya más me llamó la atención es que yo, por ejemplo, es que estás como viviendo ese viaje, pero consciente a la vez, porque tú estás consciente de todo, tú estás consciente de las personas que están ahí, de las que estaban ahí antes de tomar la bebida, estás consciente del lugar donde estás, en la ciudad en la que estás, lo que hay a tu alrededor, la calle en la que estás. No es como que te pierdes, ¿sabes? No es como que, wow, me desconecté y no sé quién soy, no vi quién, no sé nada, no sé dónde estoy. No, o sea, al menos yo estaba consciente de todo, de dónde estaba, dónde había dejado mi celular, mi mochila, todo. O sea, yo estaba consciente de las personas que estaban ahí. Atrás de mí estaba mi amigo y le hablé por su nombre. Y, y recuerdo muy bien que cuando ya me clavé, ya estaba viendo personas que físicamente no estaban ahí cuando empezamos. Recuerdo que en el fuego había, literal, estaban las personas, pero yo ya las veía que eran calaveras. Pero al lado de ellos veía calaveras así, literal, bien pegados al fuego, pero
Le acuerdo que tenían unas túnicas. Esas personas que no estaban físicamente ahí tenían unas túnicas y estaban así, fijamente mirando al fuego. No sé qué tenga el fuego que atraiga, pero eran como muchas partes, muchos seres espirituales, porque otras que no eran calaveras, sino nada más eran sombras que me pasaban así. ¡Fum! Y escuchaba el zumbido de las sombras y yo pensé que eran personas de ahí, pero no, porque todas estaban como en ese círculo y supuestamente, así me dijeron, no lo sé, que no puedes romper ese círculo, no es como que la gente esté pum, para arriba y para abajo y para todos lados. Sí los hay unos que son guías, pero en esos trances, en esos momentos tratan como de estar quietos por cualquier cosa, ¿no? Entonces yo recuerdo que escuchaba los zumbidos, pero no es como que alguien pudiera correr al lado mío porque de este lado había sillas y de este lado había sillas con gente y detrás de mí había sillas con gente y no es como que la gente pum, se pudiera pasar y mucho menos escuchar el zumbido. Entonces yo recuerdo que escuchaba el zumbido pum, y nada más veía como, no sé si han visto la de Harry Potter, como los fantasmas esos negros, no sé cómo se llaman, Voldemort o no sé cómo se les llaman, pero yo nada más recuerdo que los veía así, ¡fum! Y luego por acá, ¡fum! Y luego los veía en el aire, ¡fum! Y, y yo ya fue cuando me empecé a friquear y luego de repente escuchaba voces, pero no eran voces que estaban ahí, eran pláticas. Yo no sé de dónde, pero las escuchaba bien cercanas. Luego escuchaba los cantos de los pájaros, era de noche, pero no había pájaros y se escuchaban como los pájaros volando y de repente volteaba a ver hacia el cielo y veía la luna, pero la veía en 3D, veía su esfera bien canija, bien cabrona. Entonces, como que me empecé a sugestionar, no a sugestionar, más bien como que me empecé a volar y ellos me vieron que yo estaba así. Entonces me sacan del círculo y me llevan al fuego. Había un fuego, afuera del círculo allá había un fuego literal que no eran velas, sino eran troncos, leña con fuego. Y ahí me acostaron y recuerdo que cuando me acosté fue cuando yo ya perdí la noción del tiempo y de todo. Recuerdo que en el sueño, yo no sé si tenga este pedo clavado con lo del Día de Muertos y todo ese rollo, pero recuerdo que visité el país de los muertos y literal, amigos, literal, vi a amigos que ya habían fallecido, platiqué con uno de ellos que se llama Gilberto, que yo lo extraño muchísimo, que él ya no está en este plano terrenal. Pero recuerdo, bueno, no platiqué como tal de, ¿qué onda? ¿Cómo estás, cabrón? Y la verdad, no, o sea, no. Recuerdo que yo le dije, ¿cómo estás? Y él nada más me contestó, bien. Y al fondo se veía un grupo de personas, pero todos eran calaveras, amigos, todos eran calaveras. Y no sé si se vaya a escuchar medio mamuchis y todo ese pedo, pero literal tenían los colores, esos como en las películas de Día de Muertos, como las Catrinas, como los Catrines. Y yo no tengo ese pedo de día, o sea, vivo en México, pero no es como que espere con ansias el Día de Muertos y ni siquiera vi la película de Coco, con eso les digo todo. No es como que oh sí, me encantan las fechas, claro, no estoy diciendo que no me gusten ni que sea, no, pero no es como que yo esté muy clavado en ese tema como para que lo haya yo vivido, porque eso sí, algo que tiene la ayahuasca es que como estás, es como tienes el viaje, ¿sabes? Como que yo veía muchos que decían, es que platiqué con mi mamá y resulta que su mamá acababa de fallecer. Y yo en este caso que vi a mi amigo, pues ya tenía algo, ya tenía como 5 años que había fallecido, pero no era como que tampoco estuviera yo queriendo tomar eso para verlo, ¿saben? O sea, no. Yo lo tomé para vivir la experiencia nada más, pero sí había muchas personas que iban porque querían ver a su mamá que acababa de fallecer, a la hermana, o por una ruptura, por algo. Iban como por temas específicos y como que en eso se clavaban y en eso lo vivían. Y es padre porque, pues imagínate, muchos de ellos platicaban con sus mamás y unas pláticas bien chidas y que supuestamente les contaban cosas así. Por ejemplo, lo que yo viví también, bueno, les voy a terminar de contar primero esa parte y después voy a contarles dos cosas que viví extras con conexiones con otras personas que tuve. Entonces, recuerdo que estaba yo en ese país de los esos y celebraban había fiesta, literal de la fiesta y brindaban y salud y se escuchaban músicos y todo ese pedo. Y yo nada más recuerdo que lo al que le alcancé a preguntar era ¿cómo estás? Y él nada más me dijo, bien amigo, todo bien, gracias y salud y celebró. Y cuando yo quería seguir más en ese pedo, en ese ambiente, perdón, fue cuando salí, porque eso sí, los guías están
Es muy importante que esta bebida la tomes con gente experta, eso sí se los digo, nada de mamadas de pedir en Amazon o que yo les recomiendo que cuando vayan a tomarlo sepan con quién lo van a tomar y que la persona que los está invitando ya conozca, ya haya tomado con ellos, ya haya vivido la experiencia con ellos y eso se los digo así como de cajón porque hay mucho charlatán y es una bebida que de plano es un pedo espiritual cabrón, cabrón, chido pero cabrón. Entonces les dejo eso como punto así de que lo hagan con gente experta. Y después, cuando me sacan de ahí, porque te están sacando, o sea, dejan como que te vayas y luego te sacan. Dejan como que te vayas y te sacan. Ellos saben cómo. Entonces recuerdo que en una de esas yo volteo a ver a una persona que estaba frente a mí. Y recuerdo que cuando lo vi, una luz, él tenía las manos levantadas hacia arriba y una luz tocaba sus manos, una luz blanca tocaba sus manos y recuerdo muy bien que él me volteó a ver y sonrió. Después le pregunté, ya cuando estábamos todos en buen pedo así, recuerdo que le pregunté, oye, güey, ni se acordaba de nada. Le dije, oye, tú te me quedaste viendo y así, nada. Le digo, oye, y vi una luz que tocaba tus manos. Dice, no mames, ¿en serio? Le digo, sí, güey, o sea, se te veía una luz blanca que tocaba tus manos y empezó llore y llore y llore, porque según él, supuestamente dijo que era Dios, que en ese rato, que casi todo lo que él vivió en su experiencia, porque no fue muchas horas, que todo el tiempo estuvo platicando con Dios y que Dios le estaba tocando sus manos, que él lo veía arriba y que le tocaba sus manos. O sea, yo estaba viendo luz, no estaba viendo físicamente a alguien, pero veía luz que tocaba en sus manos y él dice que Dios le estaba tocando sus manos. Entonces, pues yo ahí se los dejo. Yo no sé si ustedes creen en esas cosas y no sé, yo de verdad nada más les cuento lo que viví. Y otro amigo, a mi amigo, el que me invitó, le sucedió que un chavo le dijo, es un doctor, pues es un doctor, pero está chavo. Le dijo, una señora estaba detrás de ti tocándote la espalda. No mames. Y mi amigo empezó llore y llore y llore. Ya estoy contando la experiencia de mi amigo, pero bueno. Porque dijo que era su mamá. Que su mamá, que él sintió a su mamá y que su mamá le estaba hablando, etcétera. No mames, una cosa espiritual de otro mundo. Fíjense que ya después me puse a investigar y he investigado un poco del tema. Dicen que allá en Brasil es una bebida que súper respetada. Obviamente acá en México hablas de estos temas y la gente, ay, drogadicto y esto y el otro, y te empiezan a juzgar y a tachar de lo peor y todo ese rollo. Pero en otros países es súper sagradísimo, porque neta, 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 neta es un pedo espiritual bien cabrón que sí te saca de onda. O sea, nosotros estamos tan acostumbrados a lo terrenal que cuando nos cuentan esas cosas espirituales o sobrenaturales, no las crees porque no estamos tan acostumbrados a vivir con ella como en otros países, ¿saben? Pero bueno, ya cuando vieron que yo ya me estaba mal viajando bien canijo porque ya había momentos en los que me sacaban y yo me perdía. Y cuando me sacaban, yo recuerdo que veía muchas figuras geométricas y Legos. No sé si han visto los Legos, las películas de Lego, los juegos de Lego que eran como cuadritos así. Yo ya veía todo así alrededor como Legos, güey. O sea, veía el fuego como Legos y me acuerdo que hasta los quise agarrar y me sacaron de ahí porque veían que yo agarraba el fuego. Pero por eso es importante, por eso les digo, o sea, yo estaba literal agarrando el fuego porque yo lo veía como Legos, como un juego. Pero había gente experta, maravillosa, chula, de hermosa, cuidándome. No dejaban que lo tocara, estaban detrás de mí. Por eso les digo que esto es muy importante, súper, que lo hagan con gente experta y que te cuide, porque este pedo está cabrón. Y eso que yo nada más me eché 2 shots. Hay quienes se avientan 3, 4, 5, hasta 6 shots. En fin, ya cuando veían que me iba, me regresaban y yo respiraba. Y luego me les volvía a ir. Me sacaban, recuerdo que cuando una de esas me sacan, me ponen a un chamán, al chamán de chamanes frente a mí, que le dicen el abuelo, el abuelito. Y yo recuerdo que me le quedaba viendo y veía sus labios moverse. Y yo recuerdo que me decía muchas cosas que yo no entendía en lenguas. O sea, como si me hubiera estado hablando en una lengua que yo no entendía. Pero nada más veía que su lengua... Entonces luego me roció como algo que no sé qué fue. Me roció y me aplaudía hasta que pudieron sacarme y ya cuando me sacó me volvió a integrar al fuego.
Y ya cuando terminó todo el pedo y así, todo el show, le dije a ese señor que qué me había dicho. Le dije, usted me estaba hablando en una lengua que yo no entendía. ¿Qué me estaba diciendo? Dijo, ¿en qué lengua? No sé. Le dije, no sé en qué idioma, si en inglés, es latín, árabe, hebreo, no sé. Le dije, pero no le entendía nada de lo que me estaba diciendo. Dice, yo nunca te hablé en lenguas, amigo. Yo todo el tiempo te hablé en español. Y te dije esto, esto y esto y esto y esto. Le dije, pues usted me las estaba diciendo en otras lenguas. Dice, sí, normalmente cuando uno entra a ese plano espiritual, conectas con esas lenguas muertas, ¿sabes? Como que el latín, el hebreo y todas esas rollas. Así me dijo, porque ya estás como que en ese plano, no lo sé. Pero me dijo que eran lenguas muertas. Entonces, ya recuerdo que cuando salí de ese trance, cuando ya se acabó todo el show, yo estaba como en shock de todo lo que había vivido, de todo lo que había visto. Yo no vomité, hay personas que vomitan y que ven serpientes, alacranes, tarántulas salir, que porque supuestamente es de lo que te estás limpiando, de todo lo malo y sucio que tienes dentro. Yo no vi nada de eso, yo recuerdo que todo fue así como de, como Heidi en el parque, en el campo, así bien bonito todo. Y ya después le pregunté, oiga, ¿y cómo sé si ya salí? Le pregunté yo al guía, le dije, oye, ¿cómo sé si yo ya salí de este plano? O sea, ¿cómo sé si, qué tal si todavía sigo en trance? Y yo pienso que no y que no sé qué. Pero para eso me hice muchas pruebas, amigos. Fui, agarré mi mochila, agarré el celular, vi la fecha, le mandé mensaje a una amiga, me contestó, o sea, como que me estuve conectando con la realidad y lo hice a través de mi celular, cuando ya nos dejaron agarrar el celular y la mochila y todo. Y empecé a platicar con gente que estaba ahí, preguntándole cosas actuales. Pero ya para cerciorarme así, me dijo, ¿quieres saber si ya saliste de ese trance? Me dijo, sí. Cómete eso. Eran unos plásticos que estaban ahí tirados. Le dije, no, eso es basura. Estás bien. Disfruta lo que resta ya de la noche. Disfrútalo. Platica con la gente, platiquen sus experiencias, disfrútalo. Y así fue, amigos. Lo disfruté, platiqué, hubo un antes, un después. Porque si a mí me lo contaban y yo no lo creía, lo viví. Y lo que viví fue literalmente espiritual. Más cuando conecté con otra persona que supuestamente Dios le estaba agarrando las manos y yo veía luz blanca. A Jesucristo lo relacionan con lo blanco, con lo hermoso, con la luz, la energía y todo ese rollo. No con la oscuridad ni nada de eso. Por eso digo blanco, porque luego se va a escuchar medio así racista, pero me refiero a que la luz blanca lo relacionan con Dios. Mi amigo que conectó con el doctor que estaba delante de nosotros y que lo vio que su mamá y le describió a la mamá, güey, no mames, o sea, literal, si esas cosas te las platican, no las crees, las tienes que vivir. Pero eso sí, quiero cerrar diciéndote, vive la experiencia si quieres, si tú quieres, si es tu deseo, si tienes la curiosidad, si no, no la vivas, porque entonces te puedes topar con muchas cosas súper random. Esa decisión es solo tuya. No investigues tanto el tema porque luego de verdad ves cada cosa en la internet. Yo después me puse a buscar videos en YouTube, en internet y todas esas cosas. Y hay cosas muy espantosas sobre el tema, pero nada como tú. O si quieres investigar, investigalo, pero ten una mente muy abierta, muy open. Y ya, volver a cerrar con esto porque siento que es muy importante, porque puede haber charlatanes. Yo veo muchos anuncios en Facebook que me salen así de experiencia de ayahuasca, pero no los conozco, no sé quiénes son. Puede ser que sí sean buenos, no estoy diciendo que sean malos todos, pero puede pasar. O sea, estamos en un mundo bien random, güey. Entonces, investiga, si lo vas a tomar así que por ejemplo, ya lo viste en una publicidad en Facebook, investigalos, ve con que sepas tú con quién. Normalmente yo lo que les he recomendado a las personas que quieren vivirla es que investiguen a la persona, pero que mejor lo hagan con alguien conocido, que ya haya vivido la experiencia con ellos. Porque sí es muy importante que te cuiden, que te estén ahí al pendiente de ti, que te procuren, que te saquen de ahí, platiquen contigo, si ven que te estás yendo, te regresen, etcétera. Eso nada más quiero cerrar con eso. Y con esto es todo de mi video. Muchísimas gracias por sintonizar este podcast. Mi nombre es Nes Ornella. Si te gustó, dale like y si quieres compartirlo con tus amigos que quieren vivir la experiencia, compártelo sin ningún problema. Nos vemos, gracias.